Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una reunión más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, de nuestro Dios y Padre, que nos da la sabiduría, nos da el entendimiento de las cosas espirituales, que es lo correcto. Por tanto, esta es la verdad de Dios. Porque todo fue dado en su tiempo y en su momento. Hubo un tiempo en que Moisés dio la ley, y eso era de parte de Dios. Después vienen los profetas, y también son enviados de Dios, escogidos de Dios. Viene el Mesías, el Cristo, el que se esperaba, y traía una doctrina con más sabiduría, más conocimiento, y esta era la verdad de parte de Dios. Entonces quiere decir que Dios ha sido el autor de todas las cosas. Hay un único sabio Dios, y ese es el que nosotros vamos a recibir como beneficio, o sea, vamos a recibir su cobertura, su cuidado, su ayuda y todo lo que toda la gente ha querido toda la vida, toda la historia. Pero era hasta el tiempo en que Dios iba a ser dado a conocer. Nosotros oímos hace 8 días que dice que el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando usted conoce a Dios, usted solo a Él le tiene que dar la gloria, la honra, el reconocimiento, porque Él es el único y soberano Dios. Jesús de Nazaret lo dijo de esta forma: y esta es la vida eterna, que conozcan al único y sabio Dios y al Hijo a quien Él envió. O sea que entonces el Hijo fue enviado de Dios. Ciertamente, mientras Él estaba aquí, Él era la representación de Dios. Por eso Jesús de Nazaret le dice a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque a Dios nunca lo van a ver. Entonces lo van a ver en la manifestación que está en ese momento por su sabiduría, no por el cuerpo de carne. Entonces Dios trata con la humanidad por medio de los que Él ha escogido. Escogió a Abraham, escogió a Moisés, escogió a los profetas, escogió a Jesús de Nazaret, a Pablo, a José Luis de Jesús y a este servidor, que es quien le está dando el entendimiento correcto de las cosas espirituales. Entonces, todo lo que le mencioné es carne. Abraham fue carne. Jesús de Nazaret fue carne y sangre. Pablo fue carne. José Luis de Jesús era carne. Yo soy carne. Entonces no es la carne, es el espíritu, es la sabiduría, el conocimiento de esas cosas espirituales. Entonces, esta enseñanza que se llama la verdad de Dios nos viene a enseñar claramente que hay un solo Dios, un soberano Dios. Y vamos a comenzar entonces para que usted vaya viendo que lo que Jesús de Nazaret enseñó tenía un beneficio grande, porque era la verdad de Dios. Pero nadie le entendió. Yo por eso no estoy hablando nada nuevo. Lo mismo que Jesús de Nazaret habló es lo que yo le estoy repitiendo, solo que con el entendimiento correcto. Yo le doy el entendimiento. Pero Jesús de Nazaret dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque la parte que a Él le tocaba, que fue enseñar y hacer un sacrificio, lo hizo perfectamente. Nadie lo pudo entender. Por eso hay muchos que viven en pecado, cuando Él dijo: yo soy el Cordero que quita el pecado. Pero ellos siguen en pecado, entonces ellos no entendieron nada. Estoy hablando de los religiosos, tanto católicos como evangélicos, como todos, se ven imperfectos, porque no tienen la sabiduría correcta.
Entonces vamos a comenzar porque es necesario irnos a lo que está escrito y saber que hay un solo Dios. El que llamó a Abraham, el que bendijo a Abraham, el que llamó a Moisés, le dio la ley a Moisés, el que estaba en Jesús de Nazaret predicando la verdad. Entonces esto lo vamos a ver a través de lo que está escrito. Para eso vamos a ir a los Hebreos, epístola de Pablo a los Hebreos en el capítulo 3, versos 3 y 4. Lo voy a leer. Dice así, Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Nos vamos a detener en ese versículo. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado y digno Está hablando de Jesús de Nazaret. Mayor gloria, oiga bien, es mayor sabiduría y mayor conocimiento, porque Moisés dio la ley. Y Jesús de Nazaret, que menciona la Biblia, tenía más gloria, mejor gloria, mayor gloria. O sea, porque gloria es lo que se conoce como la palabra de Dios. Entonces, nosotros si queremos andar en la verdad, tenemos que creer a lo que Dios envía y predica en su momento. Porque todos aquellos no entendieron. Y eso que no entendieron fue lo que le enseñaron a los que venían después, a los que venían naciendo, a las nuevas generaciones. Y lo que no entendieron es lo que formó toda esa religión que usted conoce hoy. Entonces el entendimiento es bien importante, que es la verdad de Dios hoy en día. Entonces voy a seguir leyendo. Voy a repetir el 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ahora, ¿quién hizo la casa? Dios. Pero Jesús de Nazaret tenía mayor honra porque la gloria que él predicó era mayor que la de Moisés. Eso dice aquí. Dice el 4. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, estaba Jesús de Nazaret con mayor gloria que Moisés, pero los dos eran carne. Entonces usted no puede idolatrar carne, ni a Moisés, ni a Jesús de Nazaret, sino tiene que entender la gloria que Jesús de Nazaret tenía, que era una sabiduría que habló, que la mostró al mundo, pero nadie le entendió. Entonces seguimos. Vamos a ir rápidamente al libro de Juan. Juan 3, 16 y 17. Dice así el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo lo ve usted en toda parte y muchos se lo saben de memoria y todo, pero entendimiento no tienen. Aquí dice claramente, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién era el que amó al mundo? Dios. Que ha dado a su Hijo. Imagínense, Dios da a su Hijo, pero no era el Hijo. Dios es el de la gloria, Dios es el de la honra, Dios es el dueño de todo el propósito. Él mandó un Hijo, el primogénito, porque fue el primero que era hijo de Dios. Y aquí predicó, habló, lo apedrearon, hizo milagros, y usted ya conoce la historia. Fue crucificado y resucitó al tercer día. Entonces dice, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17.
porque no envió Dios. Oiga bien, aquí vuelve a mencionar que es Dios el que envía. O sea que Jesús era un mensajero de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién fue el que mandó al Hijo? Dios. ¿Y qué hizo el Hijo? Hacer lo correcto y entregarle cuentas al que lo mandó. Entonces, ¿quién era el dueño del negocio? ¿Quién era el dueño de la empresa? ¿Quién era el que tenía el propósito de amar al mundo y de salvar al mundo? Dios. Es bien sencillo de entenderlo. Entonces, ¿por qué la idolatría a Jesús de Nazaret? Claro, esto al religioso que está idolatrando a Jesús de Nazaret, él no puede recibir esto, no quiere recibirlo, no le conviene conocer la verdad de Dios. Más si tiene negocio fundamentado en esto de Jesús de Nazaret. Estoy hablando de los religiosos. Entonces es importante que usted conozca la verdad y sea libre. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces quiere decir que Dios envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Entonces vamos a ir a ver más adelante en el capítulo 16, versos del 12 al 15. Y dice así, hablando Jesús de Nazaret, el que Dios envió: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Oiga el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús dice claro las cosas que habrán de venir. ¿Por qué? Porque después de que Jesús de Nazaret muere en la cruz y resucita, Él ya no predica más como cuerpo de carne y sangre. Entonces Dios viene y envía a Pablo. Entonces, ¿qué era lo que iba a venir? Una predicación dada por Pablo. Después, ¿qué era lo que iba a venir? Una predicación dada por José Luis de Jesús. ¿Y qué más iba a venir? La transformación. Iba a venir la vida eterna, que es otra forma de doctrina que es impartida por quien se la está predicando hoy. Esto tiene que ser conocido en todo el mundo, porque el libro que tengo yo como fundamento para declarar esta verdad es la misma Biblia con la que engañaron a todos. Y aquí estaba encerrada la verdad que no pudieron ver. Entonces, cuando Él venga, dice, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Oiga lo que dice Jesús: Él me glorificará. ¿De qué estábamos hablando? Que mayor gloria que Moisés tenía Jesús de Nazaret. Entonces el que iba a glorificar a Jesús de Nazaret iba a tener más gloria, porque era la predicación del Padre. Entonces dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, toda la predicación que yo le estoy dando. Es lo que tiene el Padre para hablar, para enseñar, para dar el entendimiento. Entonces dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí, el que le está hablando no está sacando nada de su propia cuenta, sino tomará todo lo de Jesús de Nazaret y se lo hará saber de una forma correcta. Está bien claro. Entonces, ¿cómo nosotros ahora estamos teniendo los ojos del entendimiento alumbrados para ver esta verdad? En ninguna parte dice que hay que idolatrar a Jesús de Nazaret, ni adorarle, ni nada. Sino que al contrario, cuando Juan el Bautista manda unos mensajeros a Jesús,
que le pregunten si este es el que ha de venir o esperamos a otro. Jesús les dice, díganle lo que vieron. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, a los pobres les es predicado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, bienaventurado aquel que entienda que Jesús de Nazaret solo era un mensajero, solo era un enviado, porque dice Dios envió a su Hijo, Dios mandó a su Hijo. Entonces, si lo idolatran, lo adoran, lo veneran y todo como hace la religión, entonces Jesús de Nazaret es tropiezo para ellos. Porque ya no ponen la mirada en Dios, sino en el que mandó, en el Hijo. Como si el Hijo se quedara con el mandado. Eso no es difícil de entender. Entonces vamos a seguir leyendo. Verso, siempre Juan 16, ahora el verso 25 al 29. En el 25 sigue hablando Jesús de Nazaret. Estas cosas os he hablado en alegorías, dice Jesús. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Aquí está hablando en el nombre del Padre. Porque dice que Él va a venir otra vez, quiere decir que es el mismo Cristo, que es la misma doctrina, solo que ahora con el entendimiento. Por eso se llama la segunda venida de Cristo. Vino la segunda vez Cristo y ahora le está hablando con el entendimiento correcto. Y es donde dice Él, voy al Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es la casa de Dios. Porque allá decía en Hebreos que la casa fue hecha por Dios. Dios es el que hizo la casa. Entonces, ¿y Jesús de Nazaret a dónde los iba a llevar? A la casa. Pero no era Él el dueño de la casa. Por eso dice que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cristo también fue bendecido. Por eso dice allá también que Él era la simiente a quien se le había hecho la promesa que Dios lo iba a bendecir. Y usted está siendo bendecido por Dios hoy. Pero que lo crea. Si no lo cree, yo lo creí y yo me confieso un bendecido. Por eso le digo, la religión contaminó de tal manera a muchas personas. Yo no las culpo, no soy quien para culpar a nadie. Simplemente todavía saludan, Dios me le bendiga. No, usted está siendo bendecido. Entonces, dice claramente, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. O sea, Él no dice que va a rogar al Padre. ¿Por qué? Porque ya usted mismo puede hablar con el Padre. Por eso le decía que el beneficio grande de creer en esta doctrina es la relación que usted va a tener con el Padre. O sea, hablarle a Dios y que Dios le oiga y que Dios le conceda lo que usted le está diciendo, aunque dice que Dios sabe de qué usted tiene necesidad antes que lo pida. Pero que se manifieste ese beneficio de Dios es lo que usted va a recibir. Ahora toda la gente lo que quiere es billete, dinero, bienes, casas. Pero esto es puramente una relación con Dios. El dinero no le garantiza a usted larga vida, al contrario, ya se los he dicho. Entonces dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dice Jesús de Nazaret. Es el 29. El 28 dice,
salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Está hablando el Espíritu, porque mientras el Espíritu estaba en esta tierra, en Jesús de Nazaret, predicó. Una vez lo mataron, fue al Padre, y ahora viene otra vez. Entonces dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Entonces, dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios, le dicen los discípulos. Entonces, habla claramente Jesús de la venida de la doctrina espiritual, el Padre. Entonces, por eso él decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es lo único que van a poder ver con los ojos físicos. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de Jesús no se puede ver, que es un conocimiento, una sabiduría, la doctrina espiritual. Entonces, estamos bien claros por qué es que Dios es el único y soberano Dios. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. Para poder ver esto y que nos dé tiempo. Segunda carta a los Corintios 5, 18 y 19. 5, 18 dice, ahora ya es predicando Pablo, ya no es Jesús de Nazaret. 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres, no tomando a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. Entonces significa que Dios estaba en Cristo. ¿Qué era lo que Cristo tenía para hacer lo que hizo? A Dios adentro. Dios estaba en Cristo. Entonces ahora nosotros vemos bien claro que Dios es el único y sabio Dios. Todo lo que es carne no se puede adorar, idolatrar, pero la gente como quiere ver. Entonces, por eso muchos idolatran, adoran, veneran lo que vieron. En este caso la carne. Pero usted tiene que ir directamente al Padre, porque con Él tiene una relación. Esta es la verdad de Dios. Esa relación que usted tiene y los beneficios que Dios le va a dar a usted. Entonces, si usted todo el tiempo ha creído en Dios, le ha creído a Dios en esta oportunidad. Porque Jesús de Nazaret dijo, si en Dios hasta los demonios creen y tiemblan. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Cuando usted le cree a Dios es cuando cree a lo que oye, a su palabra, a su verdad. Cuando cree en Dios, Dios todos creen. Es una gran diferencia. Vamos a terminar con esto. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 11, versos 29 al 36. Con esto terminamos. Oiga bien. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios llama. Y el que llama es irrevocable y el don que le da.
A Jesús de Nazaret lo llamó, lo envió. A los profetas también. Hay uno que no sabía hablar. Y le dice, Señor, pero si yo no puedo ni hablar, yo pondré palabras en tu boca. Pero de que vas, vas. Entonces repito. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Oiga bien, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Quiere decir que Dios mismo fue el que metió a todos en ignorancia, en idolatría, en religión, para poder tener después Él misericordia de sacarlos. Que fue lo que hizo con nosotros, porque estábamos, en los que hemos creído. Entonces dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él. Oiga bien, se lo voy a repetir otra vez. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está bien claro lo que dice Pablo. Dios es el que llama. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Jesús de Nazaret y lo envió. Dios llamó a Pablo. ¿Ha oído usted la conversión de Pablo? Entonces todo fue hecho por Dios. ¿Qué hace usted idolatrando carne? Esta es la verdad de Dios. Y esto ha sido todo por hoy. Y esperamos vernos en una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara la palabra del único y sabio Dios. A Él sea la honra, la gloria por los siglos.